Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación de repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2026, en el cual estamos estudiando el tema Uniendo el cielo y la tierra. Y me gusta más cómo lo establece el libro auxiliar. Dice, el puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 3, que se titula Vida y muerte. Y en este día, jueves 15 de enero, el título es Unidos y sin temor. Y yo le agregaría una palabra más, unidos en la tribulación o unidos y sin temor en el sufrimiento. Y realmente la lección podría haberse titulado Vida y muerte en la unidad que debe de existir en el pueblo de Dios. Porque la verdad es que ese ha sido uno de los temas centrales que hemos estado estudiando durante la semana, la unidad que debe existir en la iglesia y que es crucial, es vital para que podamos experimentar la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros días. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar con el estudio de la palabra de Dios, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, reverentemente inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, grande, Dios todopoderoso, eres nuestro Padre, eres nuestro Creador, nuestro sustentador y a través del Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso del Señor Jesús en la cruz del Calvario, por medio del cual podemos, a través de su sangre preciosa, ser redimidos de todo pecado y poder, por gracia, por medio de la fe, alcanzar la salvación, ser salvos por medio de esa gracia maravillosa que nos fue concedida desde antes de la fundación del mundo. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra este día, que podamos encontrar esas verdades maravillosas que están en tu palabra y que a través de los milenios tú dejaste para nosotros. Gracias, Señor, por tantas bendiciones inmerecidas. Te rogamos que perdones nuestros pecados y te quedes con nosotros en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, este día jueves 15 de enero, el título es Vida y Muerte, pero como les mencionaba al principio, yo lo titularía, perdón, ese es el tema de la lección, Vida y Muerte, pero este día jueves 15 de enero es Unidos y sin temor, pero yo le agregaría Unidos y sin temor en la tribulación o en el sufrimiento. Y acá vamos a iniciar viendo Filipenses 1 del 27 al 30. Ok. Filipenses 1 del 27 al 30 dice de la siguiente manera, leo la versión Reina Valera del 60. Filipenses 1 del 27 al 30 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, esto lo está diciendo el apóstol Pablo, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto de nuevamente en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, hermanos, se refiere a la unidad que debe existir en la iglesia, porque la verdad es que tenemos un solo mensaje, el Evangelio eterno, y una sola misión, predicar este Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Leo en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Acá me quiero detener un momento, hermano, porque eh, el año pasado, en las semanas de libertad religiosa, en algunas de las iglesias, se estuvo predicando acerca de algo que ya viene y que es un hecho que va a suceder y que nos va a afectar a todos nosotros, que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. O sea, al pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos es el sábado. Y dice, en nada intimidados, que no debemos tener miedo por los que se oponen, porque al final, hermanos, todo el mundo se va a oponer a los que guardamos el verdadero día de adoración. Y viene algo que se llama la ley dominical. Esto no es con ánimos de fastidiar ni de hacer sensacionalismo ni de tomar esto como algo que debemos tenerlo omnipresente. Sabemos que viene.
Sabemos que viene, sabemos que es una realidad. Y aquí, en esta epístola a los filipenses, hace ya casi 2000 años, el apóstol Pablo está diciendo lo mismo, sin dejarse asustar en nada. En la versión Dios habla hoy, dice, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios. Así es que, hermanos, sabemos que al final la bestia, que también está tipificada por la Gran Babilonia, que es una mujer sentada sobre precisamente una bestia escarlata, va a la perdición, va a la destrucción, junto con el dragón, la bestia y el falso profeta, que el falso profeta es el protestantismo apóstata que se va a aliar con la bestia precisamente para empujar una ley a través del poder civil que se va a aliar con el poder religioso. Así es que ya estamos viendo hace 2000 años que el apóstol Pablo también tenía una vislumbre de lo que iba a pasar. Y leo en el resto de los versículos 29 y 30, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aquí quiero leer la versión del Habla Hoy porque aquí lo aclara un poco más. Dice, y oigamos esto porque es muy importante. Pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Acá está diciendo que sufrir por Cristo es un privilegio, hermanos. Es un regalo, es un don que Dios nos da de poder sufrir por Él. Así que, hermanos, así como el apóstol Pablo, a lo largo, hemos estado estudiando a lo largo de todos estas clases que ya han venido ya por esta es ya la tercera clase que el apóstol Pablo sufrió, pero él realmente se gloriaba en su sufrimiento porque sabía que lo hacía por nuestro Señor Jesús, quien al final es el que más ha sufrido porque murió por cada uno de nosotros. Realmente no murió por personas buenas, murió por personas malas, que somos todos nosotros, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y leo en el versículo 30 en la versión Dios habla hoy. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. A pesar que esta carta está dirigida a los filipenses, también está dirigida a nosotros miles de años después, porque realmente estamos en la misma lucha en la que estuvo el apóstol Pablo. Entonces, tenemos el privilegio de creer en Jesús por su causa y de luchar por ella y también de sufrir por Jesús y por su causa. Así que realmente ese debemos estar unidos y sin temor dentro de esta tribulación. Y acá en la lección menciona también que una casa estuviera dividida contra sí misma no podría permanecer. Este es un llamado de atención a que la iglesia debe estar en unidad. Y dice, nuestra unidad nos ayuda a cumplir nuestra misión profética como el remanente de la profecía bíblica. Y ya como mencioné al principio, tenemos un solo mensaje, el Evangelio eterno, y una sola misión de proclamarla a todo el mundo. Entonces, nuestro mensaje no puede separarse de nuestra misión. Eso es lo que mencionaba el apóstol Pablo, y acá Pablo exhorta a los creyentes, en nada se dejen intimidar por la oposición. Esa es otra versión. Eh, y que Satanás es un enemigo derrotado. Y sin embargo, aunque esté derrotado, la Biblia también menciona que anda como león rugiente, viendo ver a quien devora, y tratará de hacer caer al final aún a los escogidos. Ahora dice, lee los siguientes textos y resume brevemente el tema que tienen en común. Y acá está en Mateo, Hechos, Romanos y Segunda de Timoteo. Entonces, acá vamos a ver una extensión de lo que menciona Pablo en Filipenses 1, específicamente los versículos 28, 29 al 30, que son los últimos que leímos, donde dice que es un privilegio creer en Cristo, pero también es un privilegio sufrir por Él. Vamos a estos textos. En Mateo 10, inicio en Mateo 10:38 leyendo la versión Reina Valera del 60, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En la versión de Salva hoy dice, y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. Bastante claro. Ahora en Hechos 14:22.
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La versión de Sabloy lo traduce como, en estos lugares animaron a los creyentes y recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Así es que, hermanos, la senda angosta no solamente es angosta y difícil de encontrar, trae también muchas pruebas, pero es la única manera, hermanos, de cómo el Señor va a construir nuestros caracteres, porque es realmente cuando el Señor venga, nuestros caracteres ya van a estar formados. Y lo más importante es reflejar el carácter de Jesús, que como dice en la Biblia, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El dueño de todo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, de los cielos y de la tierra, se hizo un siervo y murió en la cruz por ustedes y por mí. Así que esa es la manera, hermanos, como vamos a entrar en el reino de Dios. Actualmente estamos en el reino de la gracia y esperamos el reino de la gloria con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ahora leo en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuevamente leo en la versión Dios habla hoy. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Nuevamente el tema subyacente del sufrimiento. Y finalmente en 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versión Dios habla hoy. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Así hay que padecer, sufrir. Sin embargo, el título de hoy es Unidos sin temor. Y estamos viendo que realmente es en los sufrimientos, hermanos. Y la lección finalmente comenta sobre esto, que la vida en este mundo caída es difícil, incluso para las personas excelentes. Y nos trae el ejemplo de Job, que Job era un hombre perfecto ante Dios, que Dios decía, no había como su siervo Job en todo el mundo. Y sin embargo, miremos todas las calamidades, todos los sufrimientos que le llegaron a Job gratuitamente, solo porque él era fiel a Dios. Entonces, acá hay una pregunta, dice, ¿quién no ha aprendido, ya sea por experiencia o por lo sucedido a otros, que la vida parece transcurrir al borde de un precipicio que puede desmoronarse en cualquier momento? El sufrimiento es hasta cierto punto el destino de todos nosotros. Con todo, es preferible sufrir por Cristo que por cualquier otra razón. Y al final termina con una pregunta: ¿qué esperanza y qué consuelo deberíamos tener los cristianos en medio del sufrimiento? Y aquí yo quiero terminar con un versículo muy conocido por todos nosotros, que nos dice qué es lo que debemos de hacer para continuar unidos en este camino que nos ha tocado recorrer, unidos y sin temor. Dice Hebreos 12, versículos 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, se titula en la versión Reina Valera del 60, y en la versión Dios habla hoy es fortaleza en el sufrimiento. Dice, por tanto, Reina Valera del 60. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la versión Dios habla hoy, fortaleza en el sufrimiento. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Ahí está el secreto, hermanos. Con la vista puesta en Jesús y tomados de su mano y guiados por el Espíritu de Dios, que es el fiel consolador que Jesús nos envió. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte,
porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hermanos, no debemos temer a la muerte. La muerte es simplemente un sueño, y va a ser un instante entre si nosotros descendemos al descanso y cuando abramos nuestros ojos de haber sufrido por Cristo, de haber vivido por Él, de haber cumplido la misión que nos encomendó, de haber amado a los demás como a nosotros mismos, como Él nos manda. En eso van a conocer los demás que nosotros somos sus discípulos y que va a ser como en un abrir y un cerrar de ojos, descender al descanso y luego abrirlos y poder ver a nuestro Señor Jesús viniendo de las nubes de los cielos. Hermanos, esa es nuestra esperanza, como decía al final. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es que Jesús viene pronto y espero que todos ustedes, hermanos, puedan estar, después de haber sido privilegiados de llevar adelante el estandarte de nuestro Señor Jesús en este reino de la gracia, podamos también estar con Él en el reino de la gloria y morar con Él por la eternidad. Que Dios les bendiga grandemente.